Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco del citoesqueleto. Podemos decir que el citoesqueleto es como el soporte de las células, es el constituyente que cumple la función de soporte, forma celular y también de movimiento. Y este citoesqueleto consiste en una red de varios tipos de fibras que le dan soporte a la célula y son importantes para los diferentes movimientos celulares. Entre las generalidades del citoesqueleto podemos mencionar que otorga forma celular, transporte de organelos y también de vesículas, y el movimiento celular. Las propiedades del citoesqueleto consisten, o sea que para que pueda cumplir esas funciones, el citoesqueleto tiene unas propiedades que le confieren esas funciones, como la polimerización y despolimerización de las proteínas que constituyen a los microtúbulos, la polarización de aquellas proteínas y también la regulación. Por ejemplo, cuando hablamos de polimerización, nosotros nos estamos refiriendo a que esas moléculas proteicas se unen entre sí para formar una red, una estructura mucho mayor. Y la despolimerización consiste también en la forma en la que se van desarmando estas proteínas que constituyen a los elementos fibrosos del citoesqueleto, como por ejemplo aquí vemos un microtúbulo que va incluyendo sus proteínas. A eso le llamamos polimerización, y despolimerización cuando se va desarmando ese elemento del citoesqueleto. Además, cuando hablamos de polarización, podemos observar que el extremo del filamento del citoesqueleto en el que se añaden las proteínas es el extremo más, y el extremo en el que se va despolimerizando las proteínas es el extremo menos. Entonces, por eso decimos que estas estructuras tienen polaridad o polarización. En el caso de la regulación de los elementos del citoesqueleto, estos tienen también unas proteínas accesorias que ayudan a que se puedan ensamblar y se puedan también despolimerizar, que tengan polarización y también que sirvan para transportar a los organelos, como algunas proteínas motoras. Por ejemplo, tenemos aquí una vista de una proteína reguladora que se denomina proteína de transporte, que lo que hace es movilizar organelos y también vesículas dentro del citoplasma a través de los elementos del citoesqueleto. Entonces, los tipos de filamentos que constituyen al citoesqueleto son de menor a mayor tamaño. Voy a ir diciendo. Primero tenemos los filamentos de actina, que generalmente son unos filamentos que se encuentran en las periferias, pero también se encuentran en la corteza del citoplasma. Van atravesando completamente también. Son los de grosor más pequeño. Luego, en segundo orden de grosor, tenemos a los filamentos intermedios, que podemos ver aquí, que van desde la envoltura nuclear hasta la pared celular. Hasta la membrana celular. Y luego tenemos a los microtúbulos, que se encuentran distribuidos desde un centro que se llama centriolo o centrosoma hasta la pared, hasta la membrana celular, Entre las funciones del citoesqueleto podemos ver que sirven como estructura y soporte. Por ejemplo, en esta célula vemos que tienen unas estructuras y se encuentran allí los filamentos de actina, que dijimos que eran los más pequeños, y ayudan a que tengan esa forma celular. También
ayudan al transporte intracelular. Por ejemplo, aquí vemos a el número 2 que nos dice que es un microtúbulo, ¿sí? Lo de celeste es un microtúbulo. Entonces vemos que ayuda para el transporte intracelular. ¿Por medio de quiénes? De esas proteínas motoras que estábamos viendo anteriormente. También ayuda a la contractilidad y movilidad, por ejemplo, los macrófagos, las neuronas cuando tienen que migrar de un lugar a otro en su formación, las amebas, los protozoos y la organización espacial, o sea que mantiene en su lugar a los organelos. Si hablamos de los microtúbulos, que estábamos diciendo que eran los que tenían mayor grosor entre los 3 elementos del citoesqueleto, vemos que estos microtúbulos tienen un diámetro de 25 nanómetros, están formados por 2 tipos de proteínas que forman dímeros. ¿Qué tipo de proteínas? Tubulinas. Y tenemos a las tubulinas alfa y tubulina beta. El aspecto entonces de los microtúbulos es tubular, son rectilíneos y uniformes y tienen unas proteínas accesorias de los microtúbulos que pueden ser reguladoras, ligadoras y motoras. Y estos se los denomina MAP. Como vemos, la forma en la que se está estructurando este microtúbulo es en forma helicoidal. A grosso modo les voy a mostrar cómo estos monómeros de tubulina primero se agrupan en dímeros, ¿sí? Luego en anillos de 13, a esto le llamamos protómeros, ¿sí? Luego se forman los anillos de la pared y la forma en la que se ensamblan es en espiral, ¿sí? Entonces, el lado donde se ensamblan los microtúbulos se llama extremo más y el lado donde se despolimerizan las proteínas se llama extremo o polo menos. Los tipos de microtúbulos que podemos tener son los citoplasmáticos, que se presentan en las células en interfase. ¿Qué son las células en interfase? Las que no tienen división celular, o sea, las que no están en proceso de división. Y lo que estamos viendo aquí en la imagen son los microtúbulos y una proteína motora que va transportando a una vesícula. Estas proteínas motoras, por ejemplo, las que se mueven hacia el extremo más del microtúbulo se llaman kinesinas y las que transportan hacia el extremo menos se llama dineína. Otro tipo de microtúbulos que podemos tener son los mitóticos, que lo que van a hacer, van a movilizar a los cromosomas durante la mitosis. O sea que los citoplasmáticos van a estar en células que no se dividen, que son las de interfase. Y los mitóticos van a estar presentes en las células que sí se dividen, o sea, en la mitosis y en la meiosis. ¿Y qué van a hacer? Movilizar los cromosomas. Lo que vemos en rojo son los cromosomas y lo que vemos en verde son los microtúbulos que ayudan a movilizar a esto. Y entonces a estos microtúbulos que son mitóticos, que ayudan a transportar a los cromosomas, se los denomina uso mitótico. También los microtúbulos forman parte de las estructuras ciliares, que son más cortas que los flagelos y es responsable de los movimientos, por ejemplo, de las procariotas. Y también, por ejemplo, podemos encontrar flagelos en los espermatozoides y ayudan al movimiento en forma flagelar. Luego tenemos a nuestros microtúbulos centriolares, que pertenecen a los cuerpos basales y a los centriolos, y es donde también sale el uso mitótico, es de donde se forma el uso mitótico, ¿sí?
Hablemos ahora de los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios están formados por 4 pares de protofilamentos. Por ejemplo, tenemos las proteínas que van a formar esos protofilamentos van a variar según en qué tipo de célula se encuentren. Por ejemplo, vamos a tener laminofilamentos en la membrana nuclear, vamos a tener filamentos de queratina o tonofilamentos en las células epiteliales, filamentos de bimentina en las células embrionarias, filamentos de desmina en el citoplasma de todas las células musculares, ya sean estriadas o lisas. Vamos a tener neurofilamentos en las neuronas, inclusive en las dendritas y en el axón. Y los filamentos gliales vamos a encontrar en los astrocitos y también en algunas células de Schwann. La forma en la que se forman estos 4 pares de protofilamentos es la siguiente. Vamos a comparar con la imagen de arriba. Este monómero, un monómero, se une a otro monómero, a otra subunidad fibrosa de proteína y forman un dímero. Luego, 2 dímeros se unen entre sí para formar un tetrámero. Y estos tetrámeros son los que forman los protofilamentos de los filamentos intermedios. Hablamos ahora de los filamentos de actina, que son los de diámetro menor entre los 3 tipos de filamentos del citoesqueleto. Los filamentos de actina están formados por la proteína actina G. También tiene un extremo más y un extremo menos. En el extremo más se polimeriza y en el extremo menos se despolimeriza, ¿sí? Y se ayuda de una proteína que se denomina formina para poder formar los dímeros de actina G. Estos dímeros de actina G que forman a los filamentos de actina sirven para formar el esqueleto de las microvellosidades, también integran el armazón contráctil de las células musculares. En las células conectivas los filamentos se modifican cambiando la viscosidad del citosol. Por ejemplo, forman estas estructuras que se llaman lamelipodios y filopodios para que puedan movilizarse. También esto ayuda a la motilidad celular y también estos microfilamentos o filamentos de actina intervienen en la citocinesis, en la última fase de la división celular, cuando ya tienen que separarse las células hijas. Entonces este filamento de actina ayuda a dividir a las 2 células hijas, proceso que se llama citocinesis. De acuerdo con la distribución en la célula, entonces podemos decir que tenemos unos filamentos corticales que se van a ubicar justo debajo de la membrana. Y también vamos a tener unos transcelulares que van a atravesar todo el citoplasma en todas las direcciones. Por ejemplo, aquí vemos a una neurona que está migrando. Y esto es a causa de los filamentos de actina. Entonces, los filamentos de actina lo que hacen es contribuir a la forma celular y al movimiento de las células. Nada más que agregar por hoy. Estudien y nos vemos en la próxima clase. Suerte.